pañal. Pero pañalito y canalita nunca he visto un pañal inflamado, ¿no? Entonces, la dermatitis amoniacal es la dermatitis. Ahora, en la zona del pañal, en la zona, puede haber varios tipos de dermatitis, ¿no? En la zona del pañal, tenemos que diferenciar lo que es, por ejemplo, la dermatitis de contacto. Tenemos que diferenciar la dermatitis amoniacal, tenemos que diferenciar la dermatitis por hongos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿en qué se caracteriza la dermatitis amoniacal pura? La dermatitis amoniacal pura no es una dermatitis infecciosa, es una dermatitis química, ¿ya? Es debida a la acción directa, irritativa de la orina y a veces de las heces que quedan en el pañal, ¿verdad? ¿Ya? Lógicamente que es mayor mientras más ácida sea las heces, si que son heces o más irritante y más concentrada en la orina, ¿no, verdad? ¿Cómo sabemos que es dermatitis amoniacal pura o dermatitis? Miren, ponme la imagen. La dermatitis amoniacal, por ejemplo, aquí yo sé que no hay sobreinfección por hongos. Apágame la luz. ¿Cómo sé que no hay hongos allí? Porque la dermatitis por hongos, como todas las dermatitis por hongos, proliferan más donde hay más sudor. Donde hay más sudor, en los pliegues. En cambio aquí, fíjense ustedes que justamente la zona de los pliegues es la menos afectada. ¿Ya? Prácticamente respeta los pliegues. ¿Dónde hay más dermatitis? En las zonas elevadas. La zona de los pliegues es la menos afectada. ¿Se dan cuenta? Esa característica hace ver que es una dermatitis por el contacto con la orina. Porque la zona elevada es la que se pone en contacto. La zona del pliegue no está afectada o está menos afectada. Eso nos hace ver como una dermatitis amoniacal. Algunos le dicen que la distribución es en forma de W, o sea que se ve así, ¿no? Ponga, ¿ah? Ahí está la W. ¿Ya? Fíjense que justamente la zona de los pliegues está menos afectada que el resto. Entonces eso es una dermatitis por irritación química por la orina. Es una dermatitis amoniacal. ¿Ya? Si fuera una dermatitis por hongos, la parte más afectada sería el pliegue, sería al revés. ¿Estamos claros? ¿Ya? Claro, en el intertrigo vemos afectación del pliegue. Aquí no, aquí justamente el pliegue es el que está sano, ¿no? La zona expuesta en contacto con el pañal es el que sí, sigamos. Miren, se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que caracteriza la dermatitis amoniacal, el respeto del pliegue. Sí. Cuando hablamos de dermatitis de contacto, la dermatitis de contacto puede producirse no solo en la zona del pañal, sino en cualquier zona que esté en contacto con algo, que sea con ropa o con accesorios o con cualquier cosa, ¿verdad? Es una dermatitis, como se dice, que es una alergia de contacto, como se dice, ¿no? Pero cuando es dermatitis de contacto por el pañal, no se parece, no solamente que hay que hacer el diagnóstico, sino que ni siquiera se parece a la dermatitis amoniacal y a la dermatitis por hongos. Ya vamos a ver por qué. Esta es una dermatitis de contacto en zona del pañal. ¿Por qué no se parece? Exacto, la dermatitis de contacto por pañal es en la zona del elástico del pañal, es en el borde del pañal. No es en la zona donde está el centro del pañal. ¿Sí? La dermatitis de contacto por el pañal tiene una distribución totalmente distinta. Es en el lugar donde está la cintura del pañal y donde están los bordes. ¿Ya? ¿Ya? Sigamos. ¿Se dan cuenta, no? La distribución es completamente distinta. Esa es una dermatitis de contacto por el pañal, ¿no?
donde está la cintura y donde está el borde. ¿Ya? Entonces la distribución es lo que hace ver que es una dermatitis de contacto. Justamente las dermatitis de contacto se caracterizan porque siguen exactamente la forma de lo que está en contacto con ellos, ¿no? Sigamos. Ahí tenemos una dermatitis de contacto de pañal, ¿no? ¿Ya? Miren que no es tanto el tipo de lesión, sino la distribución lo que hace ver el diagnóstico. Sí. Ahí tenemos una dermatitis de contacto que se ve mucho en los pacientes hospitalizados. ¿Sí? Es una dermatitis de contacto por esparadrapo. El paciente que se le pone un suero o una guía y le ponen el esparadrapo para sostenerlo. Justamente donde estaba el esparadrapo, ahí está la dermatitis. ¿No? ¿Ya? Pero tienen la distribución siga. Esa es una dermatitis de contacto por el areto, ¿verdad? ¿Ya? Esas mujeres que tienen orejas caras, que solo aguantan oro, ¿no? Que no aguantan níquel, no aguantan... Exacto. Entonces esa es una dermatitis de contacto. Sí. Lo mismo, ¿no? Dermatitis de contacto, esa es una distribución típica de una dermatitis de contacto por níquel, ¿no? Digamos. Esa es una dermatitis de contacto por chupete, de chupón. Perdón, chupón. El chupón. Es que a ustedes le dicen chupete, sí. Ya olvídenlo. ¿Ya? Claro. Eso es el lío. ¿Cómo se dice en otros países? ¿Ah? De dos ejemplos. De dos ejemplos. No. Digamos. Sí, lo mismo. Digo la distribución típica del chupón. ¿No? ¿Ya? Sigamos. Una dermatitis de contacto, miren qué bonito está dibujado allí, ¿no? Una dermatitis de contacto por la tinta del tatuaje. ¿Ya? O sea, el tatuaje le quedó permanente, era un tatuaje temporal, pero le quedó permanente. ¿Ya? Es una dermatitis de contacto y otro caso porque se hizo en el mismo sitio. Dermatitis de contacto por tatuaje. Tatuaje en 3 veces. Sigamos. Urticaria. Las lesiones urticarianas son las que comúnmente le llamamos las lesiones que tienen abones o ronchas. ¿Así? ¿Cómo se diferencia una roncha de otras pápulas? Normalmente las ronchas tienen características parecidas a las pápulas, porque son lesiones elevadas. Pueden ser como pero en realidad la diferenciación es más histológica porque es más edema, ¿no? ¿Ya? Y afortunadamente la mayoría de las personas si ha visto ronchas, entonces las puede reconocer y diferenciar de otros tipos de pápulas, ¿verdad? Vamos a ver, ahí tenemos ronchas en forma de plato, ¿verdad? Típicamente pueden ser dermatosas, pero no suelen ser tan rojas como las otras pápulas, suelen ser más bien rosadas e incluso hay algunas bastante pálidas, a veces se ven incluso más pálidas que la piel circundante. Sigamos. ¿No? Ahí, por ejemplo, esas lesiones pueden tener el borde más eritematoso que el centro y en esos casos, por ejemplo, usted podría pensar que son lesiones en diana, podría pensar que son lesiones de tipo tiña, pero la evolución es totalmente diferente porque las ronchas aparecen de manera bastante rápida, ¿no? En cuestión de minutos, horas aparecen todas. En cambio las tiñas van creciendo poco a poco, ¿no? Las dos podrían ser pruriginosas. Y la otra cosa es que la urticaria aparece siempre después
de la exposición a un alérgeno. Entonces, el paciente comió algo o le dieron un remedio o algo que fue lo que le ocasionó lo que es alérgico, y eso fue lo que le ocasionó que bruscamente aparezca esto, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Ahí tenemos otra lesión urticariana, como les decía, el antecedente y la evolución son los esenciales para el diagnóstico. Sigamos. Ahí tenemos una, miren que aquí más bien son más claras que el fondo, ¿no? El fondo más no se ve nítido, entonces tenemos una típica bronquia. Sigamos. Ahí lo mismo, digamos. ¿Ya? Miren que eso podría parecer una quimia si no fuera por la evolución del antecedente. Sigamos. Ahí también, ¿no? Sí, podría parecer. El angioedema es como una urticaria, pero en este caso es un edema nada más. Se ve un edema y a veces con eritema, y es asimismo algo que sale casi de forma inmediata después de exponerse a un alergeno. Entonces, por ejemplo, fíjate. Miren, usted podría decir eso es una celulitis periorbital o facial, ¿ya? Pero resulta que el paciente le pusieron una medicación justo y le apareció esto bruscamente, o le dieron un alimento al que es alérgico y justamente aparece eso bruscamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? No es un paciente que está con fiebre, que está con esto, no es un paciente que está con una reacción que parece una alergia inmediata y pruriginosa, ¿no? El paciente, mire que está hinchado el labio también, y está hinchado el ojo, ¿no? Sigamos. Miren, tienen que por eso ver el antecedente, porque si no ustedes ven a este paciente y dicen eso es un síndrome nefrótico. ¿No, verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Y es un angioedema. Sigamos. Ese paciente, si ustedes no saben el antecedente, le dicen pues se fue a operar de los labios, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Está muy chiquito para haberse hecho esa operación. ¿Ya? Pero no, estamos hablando de un paciente que recibe una determinada medicación o qué sé yo, o una persona come pescado, come marisco, o alguna cosa, y empieza a picar la boca y después se empieza a hinchar y todo eso. Eso es un angioedema. ¿Eso es un tipo de intoxicación? Lo que pasa es que la gente le dice intoxicación, pero eso no es realmente una intoxicación, porque no es que son tóxicos de la comida que le hicieron daño, porque es una reacción alérgica, ¿no, verdad? Sigamos. ¿No? ¿Ya? Lo mismo allí. Sigamos. ¿Sí? Parecería una celulitis periorbital, como una epidemia. Su aparición, exacto, su aparición brusca después de la exposición, se vuelve a exponer a lo mismo, le vuelve a aparecer. A veces ya saben, si me pongo tal cosa se me van a hinchar los labios, ¿no? Ya, esto es un angioedema, un típico angioedema. Lo que tienen que saber es que el angioedema puede no solamente afectar las partes superficiales de la cara, porque eso es el lugar crítico, sino que también puede afectar la laringe y producirse el edema de glotis, y puede llegar a morirse por asfixia. Puede llegar a morirse por asfixia, aparte de morirse por edema de glotis, por obstrucción, porque no respira. Entonces, si este paciente empieza a ser estridor, no van a decir, debe ser un club. ¿Ya? Debe ser una laringotraqueitis viral. No, si este paciente después de comer pescado empieza a ser estridor, entonces ustedes corran porque necesita adrenalina, corticoide, vitamínico, porque ese paciente se puede estar muriendo asfixiado, ¿ya? Por edema de glotis, angioedema. ¿Sí? ¿Ya? El eritema multiforme, asimismo, se parece a la urticaria, ¿no? Pero las lesiones típicas que también ocurren después de la exposición a algo, son las lesiones en diana. ¿Ya? Ya ustedes saben toda una diana. Entonces, las lesiones en diana
que se produce después de la exposición a algo, ¿no? ¿Ya? Y a veces también se puede producir después de una infección generalmente viral. ¿Sí? Pero, sigamos, aquí tenemos algunos casos de eritema multiforme menor, ¿no? ¿Sí? Sigamos. ¿Ya? El eritema multiforme mayor es un exantema, pero no solo exantema, sino que también tiene enantema. O sea que la erupción no es solamente en la piel, sino también en las mucosas. Es una erupción que sale bruscamente y tiene otro nombre. El eritema multiforme mayor, ¿cómo se llama también? Ustedes van a haberlo estudiado. Se llama síndrome de Stevens-Johnson. ¿Sí? Ese es el eritema multiforme mayor. ¿Sí? El síndrome de Stevens-Johnson. Estos pacientes típicamente tienen que hospitalizarlos porque tienen mucho dolor y dificultades para alimentarse por el enantema. Tienen todas esas lesiones dentro de la boca, dentro muchas veces de las fosas nasales, dentro de toda la mucosa. ¿Sí? ¿Ya? A veces no toleran comer. ¿No? Sigamos. ¿Ya? Este es un síndrome es una de las reacciones alérgicas más temidas de algunos fármacos. Por ejemplo, una reacción a la penicilina puede ser un síndrome de Stevens-Johnson. Una reacción a sulfas puede ser un síndrome de Stevens-Johnson. ¿No, verdad? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, hay algunos que llegan a ser realmente muy graves. ¿Sí? ¿Ya? Un síndrome de Stevens-Johnson. ¿Sí? A veces hay... Claro, a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con síndrome de piel descaldada estafilocócica. La diferencia es que el uno es infeccioso y el otro es producido por fármacos. Entonces usted tiene que ver el antecedente, tiene que ver la evolución, tiene que ver estos pacientes no es que vienen con fiebre. No, estos pacientes vienen como si fuera una reacción alérgica. ¿Sí? Mira usted. Ahí donde lo ve, ahí está ya para darle alta. Sí, o sea, ya aquí esto es una lesión hipopigmentada residual. Después de haber estado rojo, de haberse descamado, de haber quedado todo eso le quedó ya después, ahí ya se va a la casa. ¿Sí? Digamos. Vamos con una cosa. Vamos a pasar a dermatología 3. Ya se va a escapar otra vez. Dermatología 3. Entonces, miliaria. La miliaria, ustedes deben haber estudiado que la miliaria es algo que normalmente le llamamos de otra manera. La gente le dice, ¿cómo le dice la gente a la miliaria? Sarpullido. ¿Sí? ¿Cuándo sale eso? Cuando hace calor. Con la calor. Eso sale por el calor, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sale por lo tanto más en la zona más fresca, por ejemplo en la espalda, porque es el sudor, es precisamente las glándulas sudoríparas. Ahora, aquí les puse esta imagen para que comparen, porque esto de aquí, esto es lo que se llama quistes de Milium, ¿no? ¿Verdad? Que yo les puse que son lesiones normales del neonato. ¿Cómo decía? ¿Ya? Son más o menos este mismo tipo de lesiones, pero estas son normales. Esto es como una hipertrofia de la glándula sudorípara. Es parecida a esta, pero estas son de glándulas sudoríparas. Y no aquí, sino generalmente en la espalda o en el tórax o en los lugares en los que se suda. ¿Ya? Son parecidas. ¿Sí? Pero uno se llama quiste de Milium y esto se llama miliaria. ¿Sí? Entonces esta es la miliaria. Como se pueden ver, son lesiones vesiculosas finas, pequeñitas, ¿no? Que son resultado de la obstrucción de los conductos sudoríparos
Esto es la biliaria cristalina, que es cuando la obstrucción es bastante superficial y entonces las lesiones, aquí están agrandadas, bueno, no son de ese tamaño, las lesiones son claras, ¿no? Pero también si la obstrucción es más profunda, se produce lo mismo ahí, ¿no? Sigamos. Pero si la lesión es más profunda, se produce lo mismo, pero las pápulas se ven más rojizas. Y eso es lo que se llama biliaria rubra. ¿No, verdad? ¿Sí? Sigamos. Es muy parecido al anterior, solo que es más rojo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la dermatitis atópica. Aquí pongan atención porque las pacientes con dermatitis atópica, muchas veces la gente, como digamos los estudiantes de medicina, oyen atópico, entonces dicen ha de ser una reacción alérgica y la confunden con la urticaria o la confunden con la dermatitis de contacto. ¿Ya? La dermatitis atópica, efectivamente, el paciente tiene la predisposición a hacer atopia y muchas veces tienen algunas alergias añadidas, o sea, a lo mejor tiene también rinitis, o a lo mejor también tiene asma, también tiene alguna otra cosa. Pero la dermatitis atópica no es una dermatitis que sale cuando se expone a un alergeno, no es una dermatitis que sale cuando se pone en contacto con algo, no. La dermatitis atópica es una dermatitis crónica que tiene una distribución característica y que característicamente cambia de localizaciones con la edad. ¿Ya? En los niños pequeños, una de las localizaciones más frecuentes es en las mejillas. Estos pacientes muchas veces tienen esto. Pásame lo siguiente. Miren ustedes, una dermatitis en la mejilla exclusivamente. Sigamos. ¿Ya? ¿Sí? Usted dice que cosa más bella. ¿No? Síganme. ¿Ya? ¿Sí? Pero crecen un poquito más y les aparece la dermatitis, ya no aquí, sino en las zonas de flexión. Y entonces aparece una dermatitis, por ejemplo, allí en región poplitea o en la región antecubital. Exacto, pero mire la localización es típica. En esta edad, chicas, miren, que pueden ser lesiones de diferentes tipos, pero en esa localización. Sigan. ¿Sí ven? ¿Ya? Esa es la región poplitea. ¿No? Sigan. ¿Sí ven? Se ven diferentes cada una, pero todas son en la misma zona, ¿no? Sigan. La fosa antecubital. O la zona de la flexura del codo. ¿No? Sí. Varía, ¿no? Pero pasamos del lactante a la infancia temprana, preescolar, más o menos escolar. En infancia temprana están confundidas con la debilidad. Ajá, sí, la flexura, la zona de flexión. Sigamos. ¿Ya? ¿Sí ven? Y pasamos un poquito después a las zonas de extensión. ¿Ya? Ya no en la zona de flexión, sino ahora en la zona de extensión. ¿No, verdad? Y esto, por ejemplo, es una de las localizaciones típicas en los nudillos, ¿no? Las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? A veces hay que hacer diagnóstico diferencial con la dermatomiositis, que también suele afectar esta zona, pero lógicamente hay miositis, aquí no. ¿No? ¿Sí? ¿Sí ven? Esa dermatitis es muy característica de la zona donde está. ¿Ya? Y no es que le ha caído golpes a nadie. ¿No? Y esta es otra zona característica que se puede ver a diferentes edades, pero es una zona muy característica, la región del tobillo, pero delante del tobillo. ¿Ya? Porque en esta zona difícilmente encontramos dermatitis de otros orígenes. O sea, ¿cuántas dermatitis se dan justo ahí, no? Sigamos. Mira, delante del tobillo, sigue. ¿Ya? Esta también es otra localización típica de la dermatitis atópica. Y ya generalmente en los adolescentes
puede afectar la región alta del tórax o de la espalda o del cuello. ¿Sí? Siga. ¿Sí? En los adolescentes muchas veces eso en cambio se confunde con acné. ¿No? Sí. Entonces eso es una dermatitis atópica. ¿Quedó claro? ¿Ya? Eso no se sabe exactamente. Es una reacción inmunológica, pero no se sabe exactamente qué es. Pero es crónica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ictiosis. ¿Qué es un ictiólogo? ¿Qué es un ictiosaurio? Bueno, busquen qué es un ictiosaurio y busquen qué es un ictiólogo. Busquen. ¿Qué encontraron? ¿Encontraste que es un ictiólogo? ¿O un ictiosaurio? ¿Qué es? Una ballena primitiva. Sí, un ictiosaurio es como un dinosaurio ballena. ¿Ya? Parece una foca. Bueno, es marino, ¿no verdad? ¿Y qué es un ictiólogo? El que estudia los ictiosaurios. No, ¿qué es un ictiólogo? Así dice que significa pez. Un ictiólogo es el especialista en estudiar los peces. Entonces, ¿qué es ictio? Pez. Entonces, ¿qué será ictiosis? ¿Cómo será esa? Como que tiene escamas, ¿no verdad? Y de hecho, una vez salió un reportaje de la televisión que salió con el título Los niños pescados. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Los pacientes con ictiosis, la ictiosis en realidad no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades en las cuales hay una dermatitis, son congénitas. Hay un defecto congénito de la piel en que hay un defecto grave que produce una gran inflamación y luego descamación. Y entonces los pacientes parece que tuvieran, de verdad, algunos parece que tuvieran escamas, ¿no? ¿Sí? Como hay varios tipos, en el recién nacido pueden dar diferentes aspectos. Por ejemplo, algunos se llaman el bebé colodión, otros le dicen el feto arlequín o el bebé arlequín, ¿no? Inicialmente no se puede confundir con una Y lo que pasa es que es desde que nace. Sí, esto es congénito, es desde el nacimiento que se ve el aspecto, ¿no? Ya, y es generalizado, toda la piel, ya, toda la piel que está afectada. Muchas veces los párpados incluso se ven invertidos o inflamados, ¿no? Sigamos. Ya, miren y luego la descamación. ¿Ya? Sigan. Así se ven. Por eso es que le dicen los niños pescados. ¿Ya? ¿Sí? Eso es toda la vida tienen esto, toda la vida tendrán que estarse poniendo cremas, lubricantes y todo eso porque la piel se les reseca de esa manera. Y lógicamente que tienen tendencia a las infecciones. De pequeñitos se pueden morir por sexo, precisamente porque se infectan las lesiones, ¿no verdad? Sigamos. ¿No? ¿Ya? Eso es una ictiosis. ¿Ah? Sí, lo puede. Tiene una desgraciada todavía. Quiere ponerlos a nadar en el agua. O son niños pescados que entran a la cabeza. Miren, miren este aspecto. Esto es lo que se llama un típico bebé arlequín, ¿no? ¿Saben lo que es un arlequín? Busquen qué es un arlequín. Busquen imágenes de arlequín, qué es un arlequín. ¿Ya? ¿Qué es un arlequín? Dice gracioso.
Claro, esa foto es tomada del periódico, eso salió en las noticias, ¿no? Eso salió, no era aquí. Eso salió en las noticias. No, de aquí, sigan. Es el mismo caso, mire cómo se va desprendiendo esa parte, sigan. ¿Ya? El mismo caso, porque esta bebé sobrevivió, sigan. Esa es la misma niña. ¿Ya? Es la misma niña. O sea, toda la vida cuidándose la piel, pero ese es el aspecto que tiene. ¿No? Sigamos. ¿Ah? No, sí tiene, ¿verdad? Que no tiene. Ajá. Vamos al siguiente. Bueno, ya saben reconocer una diócesis, ¿no? Ya saben por qué llaman al. ¿Ya? Antes de cultura general. Antes de seguir, quiero que conozcan bien estos términos, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de exantema, cuando hablamos de exantema, muchas veces en los libros les dicen exantema morbiliforme, escarlatiniforme, y a veces ustedes se quedan así como que nada. ¿Qué significa morbiliforme? ¿Qué significa el exantema morbiliforme? Se le llama exantema morbiliforme a todos los exantemas que se parecen al del sarampión. ¿Ya? ¿Sí? Los exantemas que se parecen al del sarampión. ¿Cómo es el exantema del sarampión? Es un exantema máculo-papuloso fino generalizado. ¿Sí? O sea, lo que diría el doctor Socotroco, el médico del lado, lo que diría es: tienes una enfermedad llamada puntitos rojos por todos lados. ¿Ya? Pápulo, digamos, máculo papuloso, ¿sí? O sea, puntitos rojos elevados, diseminados, puntitos rojos por todos lados. ¿Ya? Ese es el exantema morbiliforme, así es el del sarampión y el de muchas otras enfermedades que les dicen exantema morbiliforme, o sea que parece sarampión. ¿Estamos claros? ¿Ya? El exantema escarlatiniforme, por el contrario. Miren que aquí estamos hablando de puntos rojos sobre piel normal. Aquí no. Eritrodermia, ¿qué significa? Piel roja. Miren que aquí el fondo está rojo. ¿Sí? No es que tiene puntitos rojos. Toda la piel está roja. Como en la escarlatina. En la escarlatina termina poniéndose casi toda la piel roja. Y el exantema, entonces, o no se lo ve bien porque son del mismo color que el resto de la piel, o incluso se lo ve los puntitos más pálidos que el resto de la piel. ¿Sí? Entonces, ese exantema más se lo palpa, por eso le dicen también el exantema en piel de lija o exantema en piel de gallina. ¿Sí? Claro que han visto piel de gallina, ¿verdad? Sí, las plumas, por supuesto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el exantema es un exantema que se palpa, un exantema electrodérmico. Eso es lo que se llama un exantema escarlatiniforme, porque así es el exantema de la escarlatina. ¿Ya? Pero no solo es solo la escarlatina, hay muchas otras enfermedades que pueden producir exantemas escarlatiniformes. El exantema reticular o festoneado, ya ustedes saben lo que significa, ¿no? Quiere decir que se forma como red, como panal de abeja, las mirillas eritematosa, ¿no? El exantema urticarial o abonoso es el exantema propio de la urticaria, que son ronchos, ¿no? El exantema vésico-ampolloso o vesículo-ampolloso. Ustedes saben que la diferencia entre vesículas y ampollas solamente es el tamaño. Entonces, donde no son puntitos rojos, sino bombitas de agua por todos lados, es un exantema vesicular o ampolloso o vésico-ampolloso. ¿Sí? Es el típico exantema de la varicela, por ejemplo. ¿Ah?
La vesícula es menor a un centímetro, la ampolla es un centímetro más. ¿Ya? El exantema purpúrico es cuando las lesiones son hemorrágicas, ¿no, verdad? Entonces puede haber un exantema, pero las lesiones volverse hemorrágicas, entonces se llama un exantema purpúrico. ¿Ya? ¿Sí? Sigamos. El sarampión. Yo jamás he visto un paciente con sarampión y espero que ustedes nunca lo vean. Los casos de sarampión solamente se han reportado en brotes esporádicos en los lugares donde dejan de vacunar porque hay campañas de vacunas o esas cosas. Ahí eventualmente el sarampión está prácticamente erradicado del Ecuador y casi del mundo. Estamos tratando de erradicarlo del mundo y por eso vacunamos a todos los mundo, ¿no? No como la viruela que ya está erradicada, por eso la vacunamos contra la viruela. ¿Ya? ¿Sí? Estamos tratando de terminar de erradicar el sarampión, pero todavía aparecen brotes por ahí cada vez que dicen que no, la vacuna, cosa que ¿ya? Exacto. Entonces, el sarampión, ese es el exantema del sarampión. El sarampión es un exantema morbilífero, pero escuchen, el sarampión es, le decimos la primera enfermedad, no que fue la primera enfermedad que existió, ¿no? Sino que hay un grupo de enfermedades que las conocemos como las enfermedades febriles exantemáticas de la infancia. ¿Ya? Fiebre y exantema. El síndrome febril exantemático es muy frecuente en la infancia, es muy frecuente que los niños tengan fiebre y chupitos rojos. ¿No es verdad? ¿Ya? Entonces hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades febriles exantemáticas de la infancia. Tan clásico es que los antiguos le pusieron números, le decían la primera enfermedad, la segunda enfermedad, la tercera enfermedad, la cuarta, la quinta. ¿Ya? ¿Ya? El sarampión fue la primera, ¿no? Después vino la rubiola, etc. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué caracteriza todas estas? Que tienen cuadro febril, normalmente tienen una faringitis, ¿no? O sea, hacen un cuadro de faringitis, hacen un cuadro catarral, ¿ya? Y junto con eso el exantema. ¿No sé? ¿Ya? Entonces, en el caso del sarampión hay una faringitis intensa, había una faringitis, bueno, una faringitis intensa, una tos perruna metálica y con frecuencia complicaciones, por ejemplo la meningitis por sarampiónosa, etc., ¿verdad? La encefalopatía por sarampión y todo eso. ¿Ya? A veces hacían neumonía por sarampión, hacían otras complicaciones. ¿Ya? Felizmente ya casi erradicado. ¿Sí? Entonces, esto es el sarampión. Sigamos. Ahí tenemos también sarampión. Sigamos. La escarlatina. Sigamos. Observen que cuando la escarlatina comienza parece que fuera el mismo exantema, pero pronto se hacen las lesiones tan abundantes que terminan confluyendo y toda la piel se ve roja y el exantema ya casi no se nota o se nota más pálido, ¿sí ven? Más bien se palpa, ¿no? Ese es el exantema escarlatiniforme. Otra característica de la escarlatina es que también produce enantema y característicamente produce una glositis, o sea, una inflamación de la lengua. ¿Ya? Que pasa normalmente por dos fases, que dice la lengua en fresa y la lengua en frambuesa. Sigan. Ahí tienen las dos fases. Primero tienen una lengua que parece saburral con hipertrofia de las papilas gustativas y luego se descama todo eso y queda toda la lengua roja. Pues dicen lengua en fresa y lengua en frambuesa. ¿Sí? La lengua inflamada. Otra característica es el respeto circumoral o el respeto perioral. O sea, el exantema afecta casi todo el cuerpo, pero generalmente no afecta alrededor de la boca. Esa es otra característica de la escarlatina, el respeto circumoral o respeto perioral. ¿Sí? Sigan. La rubeola. El exantema de la rubeola es muy parecido al del sarampión.
cuadro es más leve y que tiene más adenopatía. La rubiola hace más adenopatía que el sarampión. ¿Ya? Ahora, esa es la rubiola clásica. Muchos casos actuales de rubiola son rubiola atenuada, porque muchas veces tienen ya una dosis de vacuna o algo, ¿no? En primer lugar, el cuadro es más leve que el sarampión y en segundo lugar hace más adenopatía. La rubiola hace más adenopatía que el sarampión. Y la otra cosa que deben conocer en pediatría es la rubiola congénita, pero eso es cuando afecta a la rubiola teratogénica, ¿no? Los niños pueden nacer con cataratas, ciegos, pueden nacer sordos, pueden nacer con hidrocefalia, etc., ¿no? ¿Sí? Digamos. La varicela es un exantema vesiconcolloso. Eso es lo característico de la varicela. La varicela, así mismo, igual que el sarampión, igual que la rubiola, tiene un cuadro de faringitis, un cuadro febril, catarral, pero durante los 7 días que suele durar la varicela, dicen que dura 7 días con tratamiento y una semana sin tratamiento, ¿no? O sea, da lo mismo con el tratamiento y el tratamiento igual dura. ¿Ya? Tiene fiebre, tiene cuadro catarral, pero además tiene una erupción en varios brotes, ¿no? ¿Ya? Suele comenzar en el cuero cabelludo, ahí no se nota, después en cabeza y se empieza a diseminar, pero el caso es que hace lesiones tipo vesicular, que pueden ser más o menos en número, dependiendo de qué tan grave sea, pero son típicamente vesiculares todas, aunque pueden estar en diferentes fases, o a lo mejor alguna está recién siendo mácula, otra ya es pápula, otra ya es vesícula y otra ya se reventó y es costra. ¿Sí? Entonces pueden encontrar al mismo tiempo diferentes tipos de lesiones, pero porque están en diferentes estadios. ¿No es verdad? Entonces, estas lesiones características de la varicela, generalmente la varicela tiene un curso benigno. La mayoría de las veces, la mayoría de los casos, simplemente es muy pruriginoso, ¿no? Es muy molestoso. ¿Ya? Generalmente, esta enfermedad es contagiosa con contagio vía por flujo, ¿no? O sea, se contagia con la saliva, con las secreciones. También se contagia con el líquido de las ampollas, pero se considera contagiosa mientras haya alguna vesícula. O sea, cuando usted lo revisa al paciente y ya no hay ninguna vesícula, ya todos son costras o cicatrices, ya puede ir al colegio. Ya no es contagioso. ¿No? Ya, sigamos. El eritema infeccioso, eso es lo que decía la quinta enfermedad. El eritema infeccioso, dicen que estos pacientes tienen el aspecto que le hubieran dado una bofetada. ¿No? ¿Ya? Se parece a la hepatitis atópica de los lactantes en la primera fase, pero este no es un cuadro infeccioso, ¿verdad? ¿Ya? Este es un cuadro infeccioso, transitorio, que no tiene pues, ningún otro antecedente ni la evolución propia de la hepatitis atópica, ¿no? ¿Ya? No, la hepatitis es piel. No, igual es vía respiratoria, pero no es que de los senos paranasales de ahí. ¿Ya? Sigamos. Entonces, esto es lo que se llama el eritema infeccioso, ¿no? La quinta enfermedad. Sigamos. ¿Ya? Sí. La roceola. La roceola le llaman también la roceola infantum o exantema súbito. ¿Ya? Como se dará cuenta, el exantema es morbilliforme. El exantema puede parecerse mucho al de la rubiola, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se diferencia? Todas las enfermedades en general, fibromialgia exantemática de la infancia en general, ¿no? El sarampión, la varicela, la rubiola, tienen fiebre
día también tiene fiebre. El cuarto día se le quita la fiebre y le aparece el exantema. O sea, el paciente pasa 3 días con fiebre y usted no tiene ni la menor idea de qué será que tendrá. Solo usted hace eso va a ser algún virus. Porque solamente tiene el cuadro catarral leve y la fiebre, nada más. No aparece el exantema ahí. ¿Cuándo le aparece el exantema? El día que se le quita la fiebre. Se le quita la fiebre y le aparece el exantema, por eso le llaman el exantema súbito, así como así el exantema. ¿Ya? Eso es la erosión. ¿Está claro? Claro, pero se parece mucho a una rubiola, por ejemplo, si usted solamente lo ve en eso. No, ese es en extremidad inferior. ¿Ya? Eso es la roceola infante. Ahora, estas enfermedades, por favor, vayan a buscarlas para que estudien pues, cómo son, ¿no? Para que lo estudien teóricamente pues, de qué se trata, ¿no? ¿Ya? En el día del examen a lo mejor les pregunto cuál es el germen causal de la roceola y me van a decir usted no lo vio nada, hay que estudiar. ¿Quién lo manda a estudiar? ¿Está claro? Nada. Yo sí le tomo. ¿Cuál es el germen causal del eritema infeccioso? ¿Ya? Así que ya están advertidos. El herpes simple. A ver, los virus herpes son virus neurotropos, ¿ya? Como la mayoría de los enterovirus. Los virus herpes son virus neurotropos, lo cual quiere decir que tienen afinidad por el sistema nervioso. Estos son virus que se meten dentro de las neuronas, se meten dentro de los axones, se meten dentro de las progresiones neuronales. Y eso les facilita sobrevivir dentro del cuerpo, porque el sistema inmunológico, normalmente cuando una célula está infectada, el sistema inmunológico no es que el leucocito se mete en la célula, busca la bacteria y la destruye, sino que destruye a la célula entera. O sea, célula infectada muere. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro? ¿No? Pero con las neuronas no puede hacer eso. ¿Ya? Las neuronas son un santuario para los gérmenes. Entonces, si un germen, normalmente no es tan fácil meterse en la neurona, porque están todos los mecanismos de defensa, la barrera, etc. Pero si un germen logra meterse en una neurona, es como que el terrorista se metió al Vaticano. Nadie va a poner una bomba ahí. ¿Ya? Se ponen afuera a esperar que salga. ¿Sí? Pero no se meten a cogerlo ahí, no se meten como una embajada, normalmente no se meten. ¿Ya? Siempre hay algún loco que se mete, pero normalmente hay una embajada no se mete, ¿no? ¿Ya? Eso solo se ve en países con dictadura terrible o en Ecuador. ¿No? ¿Ya? Bueno, el caso es que para ellos es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los virus del herpes se pueden meter y, lógicamente, metidos dentro de la neurona no pueden hacer nada. Así como cuando están metidos dentro del terrorista, metido dentro de la embajada, no puede hacer nada. Pero sobrevive. Y si en algún momento dejan de vigilar, se escapa y hace de la suya, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Los policías se vuelven a meter. Eso es lo que pasa con los virus herpes. Muchas veces, ustedes saben que hay herpes simple y herpes zóster. Y del herpes simple hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es habitualmente el herpes labial, el tipo 2 es el herpes genital o de transmisión sexual, que también se puede ver en los labios, pero cuando hay
relaciones sexuales por vía oral, ¿no? ¿Ya? Pero habitualmente este tipo, el tipo 1, que es el más frecuente que se ve en infancia, ¿no? En los niños pequeños, en la adolescencia ya se puede ver genital. Este tipo de herpes, muchas veces los familiares no lo reportan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que cada vez que les da fiebre, les aparece, y cada vez que se les quita la fiebre, les desaparece. Y los familiares, la gente piensa que eso es parte de la fiebre. ¿Ya? O sea, así como sudar es parte de la fiebre, como la taquicardia es parte de la fiebre, como el dolor de cabeza es parte de la fiebre, ellos creen que esto es parte de la fiebre porque están acostumbrados a que cada vez que tienen fiebre, pero en realidad no, en realidad tienen herpes simple y entonces cada vez que tienen una infección de otra cosa, el sistema inmunológico se va a combatir a la faringitis y el herpes ni se habla. ¿Estamos claros? ¿Ya? Pero el sistema inmunológico terminó con la faringitis y regresa acá y lo otro. ¿Estamos? ¿Ya? Se acabó. Entonces eso es lo, digamos, eso es un herpes simple. ¿Sí? Digamos. El herpes zóster, en cambio, el herpes zóster típicamente se lo describió en ancianos y se lo describió con la erupción en epicinturón, le decían, ¿no? O sea, siguiendo un dermatoma cutáneo, ¿verdad? Lógicamente que en el tórax sigue la distribución en hemicinturón porque es la distribución intercostal, la distribución metamédica del dermatoma. En las extremidades, pues más longitudinal porque los dermatomas aquí tienen esta otra distribución, ¿no, verdad? Siempre es unilateral, respetando la línea media. El herpes zóster se lo describió en ancianos, pero también se puede ver pues, en casi cualquier edad, ¿no? También se puede ver en niños pequeños. Cuando se lo describió, originalmente se describió como una enfermedad propia, pero luego vino un estudio epidemiológico en que descubrieron que los pacientes que no les había dado varicela de niños tampoco les daba herpes de ancianos, herpes zóster, ¿no? Y entonces empezaron a decir, bueno, entonces debe haber alguna relación entre los dos virus porque el hecho de no tener varicela hace que tampoco tenga herpes. Y empezaron a estudiar qué relación había entre los dos virus hasta que se dieron cuenta que era el mismo virus. Y ahí recién se dieron cuenta que el virus de la varicela nunca se fue del cuerpo. En los pacientes que tienen herpes, es que el virus de la varicela se quedó metido dentro de un nervio. Y entonces, solamente cuando el paciente ya es anciano y la inmunidad disminuye, o cuando tiene otra infección o algo que lo inmunodeprima, el virus sale y se produce como quien dice una varicela, pero solo en este sitio. ¿No? Se produce igual vesículas. Pero, ¿cuál es la diferencia? No hacen fiebre, ¿por qué? Porque no es una reacción sistémica, es solamente una franja que está con la varicela, ¿no, verdad? Y además de eso, en vez de tener prurito, como están directamente causando neuritis, producen un dolor intenso. Es más, a veces cuando el sistema inmunológico solamente está un poquito bajo y no tanto, solo producen el dolor, y ahí es más difícil el diagnóstico, porque un anciano con dolor de espalda, y efectivamente hay ancianos con dolor de espalda que solo es dolor y no alcanzan a ver, o le aparece por decir una vesícula chiquitita por ahí y no la toman en cuenta, y a veces es herpes. ¿Ya? Pero un anciano con dolor de espalda, pues algunos dicen, eso son manchas de la pelea, de ser un nervio, de la columna, que se sexual. Exacto, eso es con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto es un herpes zóster. Y desde entonces ya no se llama virus del herpes zóster, sino virus varicela zóster, que ya se dio cuenta que es el mismo virus, ¿no? Sigue. Miren usted la distribución ahí. ¿Ya? Ahí es la distribución a lo largo, ¿sí ven? La distribución de un dermatoma. La enfermedad mano, pie, boca.
Asimismo, una enfermedad en la que hay fiebre, generalmente se ven brotes epidémicos, ¿no? O sea, cuando usted tenga un paciente con enfermedad de mano de boca, probablemente le lleguen otros más, ¿no? ¿Ya? Pero además de eso, ¿cómo hacer el diagnóstico? Pues usted encuentra las lesiones en la mano, usted las tiene las lesiones en la boca y lesiones en el pie, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentra las lesiones? En la mano, en el pie, en la boca. ¿Ya? Entonces, eso es lo característico de la enfermedad de mano y de boca. Exactamente. Entonces, inicialmente mácula, después pápula, después conversión. ¿Estamos claros aquí? Ya, se acabó la dermatología 4. Vamos a la última. Dermatología 5. Comencemos por el diagnóstico diferencial de celulitis. Esto es importante porque hay muchas cosas que parecen celulitis, o que son celulitis, pero hay algo más. Siempre que tenga un paciente con celulitis, porque esto siempre se equivocan los médicos, dicen, ah, es celulitis, ya, he hecho el diagnóstico, punto, se acabó, no se preocupan de nada más. Sigue con el antibiótico y se acabó. Lo primero que hay que hacer es ver dónde está esa celulitis. ¿Cómo? Si la celulitis, supuesta celulitis, está en el cuero cabelludo, primero vea si no es una tinea o un querión de Celso, ¿sí? Que puede parecerse a una celulitis. Vea si no es una miasis, porque antes de que salgan las larvas de mosca, puede parecer una celulitis nada más. Vea si no es la sobreinfección de una lesión congénita previa o de una lesión adquirida previa, una aplasia cutis, por ejemplo, o una herida, picadura, lesiones por rascado, un hematoma, un cuerpo extraño, parásitos, etc. Pónganle la imagen. Miren, por ejemplo, eso es una tinea capitis, tinea del ¿no? Puede decir, ah, es celulitis, pero es una tinea, no le va a dar antibiótico, siga. Lo mismo ahí, es una tinea, siga. Una tinea, siga. Ahí tenemos un querión de Celso, también es una infección micótica, pero usted lo aplasta y sale pus por todos lados, no vaya a creer que es nada más un absceso. ¿Sí? Sí, ese es el aspecto típico de un querión de Celso, ¿no? Una lesión micótica, siga. ¿Sí ven? Mira que puede parecer que son abscesos, ¿no? Es un querión de Celso, siga. Lo mismo ahí, ya, desde acá, siga. ¿Estamos claros, no? ¿Ya? Esa es una miasis, pero ya ahí salieron las larvas. Siga. Una miasis. Ahí está saliendo las larvas. ¿Ya? Entonces, si le dicen una mosca pasó por aquí, pónganse pilas. ¿Ya? Porque así les dicen. Así. Eso le pasó desde que una mosca se le puso ahí. Siga. A veces sí. Esa es una aplasia cutis. Eso tiene que verlo desde que nace. Gente. Tienen que verlo desde que nace, porque si no lo ven desde que nace, después creen que usted le rompió en la cabeza al niño, ¿no? Sí. Entonces eso puede infectar. A veces solamente se ve como una zona trófica, a veces incluso parece solo una zona de alopecia. Siga. Esa es una plasia cutis. Eso se puede infectar también, lógicamente. Ahí tenemos, ahí no hay infección agregada. Siga. Y esos son gemelos con una plasia cutis. Siga. Cuando la supuesta celulitis está en cara y cuello, primero vea si no hay infecciones en sitios cercanos. O sea, tiene una celulitis por aquí, vea si no hay rinitis, vea si no hay sinusitis, vea si no hay faringitis, vea si no hay amigdalitis, vea si no hay otitis, vea si no hay periodontitis, caries, gingivitis, parotiritis. Cualquiera de esas infecciones puede haberse extendido hacia el tejido celular subcutánea. Entonces no es solo una celulitis, sino una celulitis secundaria algo más. Asimismo puede haber traumatismo en sitios cercanos. Así como ustedes ven, cualquiera de las patillas tiene que buscar heridas, pinchazos, arañazos, picaduras de insectos, cirugías, acceso venoso. ¿Ya? Tiene que ver si no hay una malformación congénita sobreinfectada, por ejemplo la dacriocistitis. ¿Se acuerdan de un punto craniométrico que se llama dacrión? ¿Qué
significa dacrio? Busquen dacrión, no es el dacrión. ¿Cómo se llama el dacrión? ¿Cuál es el dacrión? El punto craneométrico. El punto lagrimal, ¿no? ¿Verdad? Dacrio significa lágrima. Dacriocisto es el saco lagrimal. Dacriocistitis es la infección del sacro lagrimal. Entonces eso se inflama aquí y puede parecer una celulitis perioritaria. ¿Sí? Y vean si no hay fístulas. Las fístulas preauriculares y las fístulas branquiales pueden sobreinfectarse, ¿no? Asimismo, las neoplasias, ya sea cutáneas o ganglionares que tengan necrosis, pueden sobreinfectarse. Algunas infecciones atípicas, como las infecciones por anaerobios, la actinomicosis, puede parecer una zona de celulitis, y la tuberculosis, que hace de prófula, puede también parecer celulitis. Y la enfermedad de Café, que es una enfermedad en la que hay una periostitis, una inflamación del hueso, aumento de tamaño, también inflama el tejido celular alrededor, ¿no? Entonces parece una celulitis mandibular. Habitualmente mandíbula, que puede darse en muchos huesos, en cualquier hueso, ¿no? Siga. Mira, por ejemplo, ¿qué es eso? Eso es una dacriocistitis, siga. Lo mismo. ¿Sí? Si ven que la localización es típica, ¿no? ¿Ya? Ahí usted tiene que investigar si el saco estaba normal o si había una estenosis. A veces le dicen que toda la vida lagrimea. A lo mejor hay una estenosis en perforación del conducto. Siga. Siga. Eso es una fístula preauricular. Ahí no está infectada, pero sí la ven, ¿no? Muchas personas normales tienen esto, pero a veces eso puede predisponer a que se infecte. Entonces tiene celulitis una y otra vez. Y no necesariamente aquí, puede infectarse aquí, pero a veces se infecta en sitios cercanos. Y entonces usted se concentra en la infección aquí y no ve que hay el agujerito acá. ¿Ya? Siga. Ahí hay otra. Siga. Lo mismo ahí. ¿Sí ven? El lugar típico del fístula preauricular. Siga. Ahí está infectado. Siga. Ahí también la infección, pero miren que está yéndose hasta más adelante. Siga. Lo mismo aquí. Aquí está la parte infectada y acá está la fístula. Siga. Miren aquí. Usted se puede fijar en esto y no ver esto. Siga. Ahí lo mismo, ¿no? ¿Sí? Siga. Y aquí, pero en el caso de una fístula branquial. Siga. Ese es un paciente que usted puede decir, ese es un niño normal que está bravo, ¿no? ¿Ya? Si usted lo coloca bien, entonces se da cuenta que está hinchado aquí, y entonces usted dice, puede ser una parotiditis, puede ser una celulitis submaxilar o alguna cosa de eso. Pero si usted sigue, pero si usted le hace una radiografía, ve que está más grueso la mandíbula de un lado que del otro. Siga. Esa es una enfermedad de Café. Aquí tenemos otra, pero miren el cúbito y el radio, ¿sí ven? Esa es una enfermedad de Café, ¿no? Pero si usted lo ve inicialmente puede parecer una celulitis del antebrazo, ¿sí? ¿Ya? Lo mismo acá, ¿sí ven? No es una hipertrofia de médula ósea, es una enfermedad de Café. Siga. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Sí? Siga. ¿Ya? Bien. Como están gorditos, exacto. El familiar que lo conoce dice, se lo ve como que más hinchado desde la mano. Siga. Siga. Sigamos. ¿Ya? Mismo ahí. Siga. Ahora miren acá. Miren que parecería que tuviera un diente en la mejilla. Pero no. Mejilla en espejo. No.
tiene aquí es pus. Este paciente tiene una paratilitis bacteriana. Miren que no es la papera, que es una paratilitis viral, tiene una paratilitis bacteriana. ¿Cómo diagnostica usted? Usted presiona aquí y sale pus por el conducto externo. Ese es el lugar donde desemboca el conducto externo, a nivel del segundo premolar aquí, superior. ¿No? Entonces ahí usted nota, al presionar aquí que sale pus por dentro. Siga. ¿Sí ven? Esa es una paratilitis bacteriana. ¿Ya? Que lógicamente el tratamiento es diferente que una paratilitis viral típica, ¿no? Ya, que suele ser unilateral, bilateral, sí. La bacteriana suele ser unilateral. Las paperas propiamente se puede que son típicamente bilaterales. Ese paciente que tiene, ¿qué cree que tiene? Ese paciente tiene tuberculosis, eso es una escrófula. Puede parecer una celulitis, ¿no? Lo mismo la actinomicosis se ve bastante parecida, pero suele ser en el cuello. Pero ese sí es diagnóstico histológico, no lo que se llama la grama de azufre. Siga. Esa es una actinomicosis, ¿no? ¿Ya? Entonces todas estas cosas hay que diferenciar. Cuando la celulitis está en tórax, abdomen o espalda, hay que diferenciar estas cosas. La mastitis, las úlceras por decúbito, el hecho que sea la extensión de un absceso profundo. En tórax o en abdomen puede haber absceso adentro y si no se cura ni se muere, como esos pacientes que le dan antibióticos un día sí, un día no, van al urticario, van al médico y le dan lo que les parece. Entonces ni se curan ni se mueren, el absceso se cronifica y llega a fistulizar a veces hasta la piel. Entonces lo que usted empieza a ver es una celulitis, pero en realidad lo que tiene es un absceso, un empiyema pleural, un absceso periactínico, un absceso perihepático, perirenal, un absceso rectozoa, como sea. Ha pasado muchas veces, usted encuentra un absceso aquí en piel y resultó que era del interior del abdomen. Lo mismo en las extremidades, la osteomielitis puede terminar infectando tejido celular subcutáneo, ¿no, verdad? Y algo que tiene que conocer bien para no hacerla grande es la necrosis grasa subcutánea del recién nacido. Siga. Este paciente, miren, si usted ve un niño que al segundo día de vida o tercer día de vida le aparece esto en la espalda, usted puede pensar eso en una gran celulitis y usted lo toca y a lo mejor hasta fluctuante lo siente y usted dice vamos a drenar porque tiene un enorme absceso. Ahí le hizo la grande el pobre chico. Este paciente tiene una necrosis de la grasa parda. ¿Se acuerdan que hay grasa amarilla y grasa parda? ¿No? La grasa parda generalmente por el frío. La grasa parda es precisamente la que genera calor, no energía, sino calor, ¿no? Entonces, que suele estar en la espalda, entre los homóplatos, etc. Y es más abundante que el recién nacido, precisamente para protegerlo de la hipotermia. Entonces, esta clase se puede necrosar, ¿sí? Y produce ese cuadro aparentemente inflamatorio, pero el paciente está tranquilo como el pavo, no tiene fiebre, no tiene rechazo a la succión, tiene buen ánimo, está contento, no le duele. Eso es lo que lo diferencia de una verdadera celulitis, ¿ya? Porque una paciente con una celulitis de ese tamaño estaría molestoso, escéptico, este paciente no. Y si usted lo pincha, esa grasa necrosada se va a infectar y ahí se va a tener una horrenda celulitis y una sepsis. ¿Sí? Sigamos. No, eso se quita solo. Ese paciente puede parecer una gran celulitis, pero no. El aspecto general bueno es lo que lo diferencia. Sigamos. ¿Sí? Miren que puede parecer una tremenda celulitis en la espalda. Es una necrosis grasa subcutánea, es típico al segundo día o tercer día de vida. Sí. ¿Ya? Sí. También tenemos una, es más raro que se dé en otros lugares, pero a veces se ve así. ¿Ya? Ahí tenemos una mucho más pequeña.
mastitis, hay que diferenciarla. Eso de allí que ven no es una mastitis. Eso es un agrandamiento de la glándula mamaria nada más por paso de hormonas maternas, pero no está inflamada. ¿Sí? Eso puede predisponer a una mastitis si es que lo manipulan, etc. Pero no es una mastitis. ¿Ya? Ahí solo hay que esperar. Siga. Eso no es una mastitis. Siga. Eso no es una mastitis. Eso es una mastitis. Siga. Eso es una mastitis. Eso es una mastitis. ¿Ya? ¿Sí? En las extremidades hay que diferenciar que no sea el resultado de un traumatismo, de una osteomielitis, una infección más profunda, una osteomielitis, una artritis séptica, que no sea una hematrosis, como ya vimos que parecía, ¿no? Que no sea una erisipela, que vamos a ver cómo se diferencia, y que no sea el resultado de un trastorno de la marcha o de una insuficiencia vascular periférica, porque el paciente puede tener una verdadera celulitis, pero si además tiene un pie equinovaro, un genuvaro, genovalgo o algo, ¿no? O tiene una anestesia o tiene algún problema neurológico, ¿qué es lo que pasa? El paciente camina con el pie torcido y entonces por eso hace la celulitis, porque tiene un apoyo anormal. ¿Sí? Y entonces usted lo cura de la celulitis y después volverá a tener otra y otra y otra. Tiene que corregir el trastorno de base para evitar si la celulitis es en planta del pie. ¿No? Sigamos. ¿Cómo diferenciamos una erisipela? Miren, celulitis erisipela. Celulitis erisipela. ¿Cómo diferencian? Ven el borde de la lesión. Aquí usted puede decir muy claramente, hasta aquí está enfermo, aquí ya está sano. Hasta aquí está enfermo, aquí ya está sano. Aquí no. Aquí va el borde difuso. ¿Se dan cuenta? Sigan. Ahí pueden ver el borde claramente definido de la erisipela. Y es más rojo, exactamente. No es como el otro que es más difuso, ¿no? Sigamos. Eso es una erisipela. ¿Ya? ¿Sí? Eventualmente, claro, siga. Ahí tenemos una erisipela en mejilla que también puede confundir a veces, ¿no? Sigamos. Ya, ahora sí. Bueno, señores, hemos terminado la materia. Préndeme la luz. ¿Ya? Así que, ¿cuántas clases aquí?